¿Sabías que el sacerdote se basa en un texto adulterado para perdonar tus pecados? Y ese texto es Juan capítulo 20, versículo 23. Así que es importantísimo que usted sepa si la iglesia realmente tiene autoridad para perdonar los pecados, porque este es el texto que usa la iglesia católica para decir que ella ha recibido autoridad de Jesús para perdonar los pecados. Pero vaya problema que nos vamos a encontrar cuando vamos a confirmar que es un texto adulterado, lo cual demostraría la mala intención de la iglesia al traducir erróneamente un texto. Y no lo traduce erróneamente por equivocación, sino que es intencional, pues la iglesia conoce los idiomas originales en los cuales se escribió la palabra de Dios. Tiene doctores en teología a montón. Y no solamente ahora, sino por casi 2000 años, la iglesia ha sido custodia de la traducción de la palabra de Dios. Y afortunadamente sabemos cómo fue escrita en el idioma original, o mejor dicho, tenemos los originales. Pero vamos a encontrarnos que este texto sobre el cual la iglesia pretende tener la autoridad para perdonar los pecados es un texto deliberadamente mal traducido, ¿ya? Adulterado. Vamos a ver aquí a Juan capítulo 20, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leo de la versión Reina Valera 1960, perdón. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retengáis, les son retenidos. O a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Hay algunas versiones que dicen a quienes les perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retengan, les son retenidos. Es equivalente, es igual. Ahí no está el problema. El problema está que en el idioma griego no fue escrito así. Es decir, Jesús no dijo eso, ni Juan, el discípulo de Jesús, tampoco escribió eso. Entonces vamos a ver qué fue lo que escribió el apóstol Juan de las palabras de Jesús. Aquí tenemos la primera parte del texto. Probable de algunos dejen ir los pecados. Esa es la primera parte del texto. Probable de algunos dejen ir los pecados. La segunda parte dice, han sido dejados ir a ellos. Aquí quiero detenerme un poquito. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce esto del idioma griego al idioma español? Cuando dice probable de algunos dejen ir los pecados, han sido dejados ir a ellos, entonces se traduce exactamente a quienes les perdonen los pecados, les han sido perdonados. Ese han sido dejado ir a ellos se traduce como les han sido perdonados o les han sido remitidos. Pero en las versiones que usa la Iglesia Católica y en la inmensa mayoría de las versiones de la Biblia, lo colocan en tiempo presente o en tiempo futuro. ¿Ya? A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Es decir, como que la iglesia es la que perdona primero los pecados y después que la iglesia los perdona, entonces Jesús los perdona. En este caso, la máxima autoridad sería la iglesia, ¿ya? Si la iglesia primero perdona pecados, para luego Jesús decidir o luego Jesús confirmar lo que la iglesia hace, entonces la máxima autoridad es la iglesia y Jesús se convertiría en el siervo de la iglesia. Pero no es lo que dice el idioma griego. Dice, a quienes les perdonen los pecados, les han sido perdonados. Y luego sigue diciendo, probable algunos estén reteniendo, han sido retenidos. ¿Cómo se traduce entonces? A quienes se los retengáis, les han sido retenidos. No les serán retenidos, sino les han sido retenidos. O sea, un hecho que se ha dado en el pasado, que ha existido primero. Primero Jesús perdona o primero Jesús no perdona, cualquiera de las dos cosas.
Cuando Jesús perdona, entonces el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia a también perdonar esos pecados. Quiero brevemente mencionar que hay dos versiones en la Biblia, por lo menos que yo he encontrado. Una es la versión Reina Valera, pero 2015, la versión 2015 de la Reina Valera. Quiero leer textualmente cómo lo dice. A quienes les remitan los pecados, les han sido remitidos. Esta es traducción fidedigna del texto. Ahora, alguien podría decir, pero eso tal vez dice en algunos manuscritos, pero en otros lo va a decir en futuro. No, todos los manuscritos de la Biblia en griego lo dicen de la misma manera. A quienes le remitan los pecados les han sido remitidos. Primero Jesús es el que perdona los pecados. Ahora, hay otra Biblia, la Biblia de las Américas. A quienes perdonen los pecados, que es la frase que le gusta más la Iglesia Católica, es lo mismo. A quienes perdonen los pecados, le han sido perdonados. Ya igual lo coloca de manera fidedigna. La iglesia va a perdonar los pecados a quienes ya les han sido perdonados. No es la iglesia en realidad la que perdona, sino la iglesia está confirmando o la iglesia está aceptando lo que Jesús ha hecho. En otras palabras, podríamos verlo de la siguiente manera. Jesús lo que le está diciendo a su iglesia, si lo tomamos en un lenguaje más actualizado y en una cultura más tal vez hispanohablante o latina, podríamos decir, perdonen los pecados a quienes les hayan sido perdonados. Esa es la esencia del mensaje. Perdonen los pecados a quienes les hayan sido perdonados. En otras palabras, deben tratarlos como personas transformadas, como personas nuevas, personas renovadas por el Espíritu de Dios. El mensaje que Jesús está dando a los apóstoles y de esta manera a toda la iglesia, en eso yo estoy de acuerdo. El mensaje a los apóstoles es el mensaje a la iglesia. La autoridad dada a los apóstoles es la autoridad dada a la iglesia. En eso no hay discusión. Lo que pasa es que la autoridad no se le está dando a la iglesia para que sea la que tome la iniciativa en el perdón de pecados, sino Dios o Jesús lo que le está diciendo a sus apóstoles es, ustedes deben perdonar los pecados a quien yo les perdone los pecados. Pero vamos a verlo, vamos a confirmarlo en la palabra de Dios, porque un texto basado en un solo texto, o mejor dicho, la interpretación de un texto, si no tiene un contexto adecuado, pues no tiene suficiente peso. Así que no se puede establecer doctrina con un solo texto. Tenemos que mirar cómo lo entendieron los apóstoles, los destinatarios de esta facultad que Jesús está transmitiendo. ¿Cómo lo entendieron? Vámonos a ir al libro de Hechos. Nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38. Quiero leer aquí de la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, cómo Pedro entendió lo que Jesús, el mensaje que Jesús le dio en aquella ocasión. Miren el relato. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿ya? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ya? Wow, los judíos, incluso los líderes del judaísmo, que fueron los culpables de la muerte, de la crucifixión de Cristo Jesús, pero que eran los que se creían amos y dueños de la verdad y los que supuestamente anhelaban la venida del Mesías,
resultaron malentendiendo la palabra de Dios y matando al mismo Mesías que esperaban. Pero ahora el Espíritu Santo les da otra oportunidad a través del mensaje de Pedro, donde Pedro a través de las profecías los hace conscientes que ellos mataron a aquel que justamente estaban esperando. Y al oír esto, ellos se compungen, se enternecen de corazón, están dolidos, sienten profundamente el haber actuado de esa manera. Y ellos le preguntan a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Ah, mis apreciados amigos y católicos sinceros, este mensaje es para ustedes de todo corazón, para el católico de corazón, para el católico que quiere, que adora a Dios en la sinceridad de su corazón. Quiero decirles, si había un momento para que alguien confesara sus pecados a la iglesia, y en este caso a Pedro, sería este momento. Eran los culpables del mayor crimen que se haya cometido sobre la tierra. Y ellos se compungen. Ellos están ahora dolidos. Ellos quieren saber cuál es la solución. Oh, qué oportunidad más brillante para que Pedro les hubiera dicho: confiésenme en sus pecados y yo los voy a absolver, como dice el sacerdote. Confiésenme en los pecados, no importa, ustedes mataron a Jesús, pero confiésenme en los pecados que yo he recibido autoridad para perdonar los pecados. ¿Qué dice Pedro? Vamos a la palabra de Dios. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ah, qué maravilloso, Pedro, ¿no? ¿Cómo lo entendió Pedro el mensaje de Jesús? Que él debía llamar la gente, los pecadores, hacia él para que le confesaran sus pecados. No, señores. Pedro sabía qué implicaba la orden de Jesús y Pedro le dice: arrepiéntase. El perdón de los pecados lo van a obtener a través del bautismo, no de la confesión al sacerdote, no de la confesión al apóstol. El perdón de los pecados lo van a obtener a través del bautismo previo arrepentimiento. Primero deben arrepentirse y debe ser en el nombre de Jesús. Así que aquí tenemos una respuesta contundente, mis apreciados amigos y hermanos. De corazón les comparto este mensaje. Ahora vamos a ver cómo lo había aprendido Ananías. Hechos 22:16. Ananías fue aquel discípulo de Jesús, podríamos decir, que fue el encargado que por revelación del Espíritu Santo recibió la orden de ir a bautizar a Pablo, ¿ya? De recibir a Pablo, porque Ananías nunca hubiera ido a encontrarse con Pablo, pues sabía que Pablo buscaba a los discípulos de Jesús o a los seguidores de Jesús para matarlos. Los perseguía a muerte. Pero Dios se aparece a Pablo, Jesús se aparece a Pablo en el camino, ¿ya? Y Pablo llega a Damasco, y allá en Damasco hay un siervo de Dios, y el siervo de Dios recibe un llamado divino y le dice: ve y te encuentras con Pablo y le das el mensaje y lo vas a bautizar. Y mire cómo dice Hechos 22:16. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ah, qué maravilloso. Ananías no había sido discípulo, seguidor de Jesús antes de su crucifixión. Ananías probablemente fue un converso posterior, ¿ya? No, por lo menos no hay una mención de este Ananías antes de la crucifixión de Jesús. Así que Ananías no recibió esa declaración que Jesús les dio a los apóstoles, pero Ananías había recibido la enseñanza tal como los apóstoles se la habían compartido. Mira
nosotros hemos recibido la facultad de bautizar a las personas en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Ananías no le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y confiésame tus pecados. No es confiésame tus pecados. Es levántate. ¿Cómo? Vamos a leerlo textualmente. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El lavado de los pecados es a través del bautismo. Lo que Jesús le dijo a los discípulos es que a ellos les confería la facultad de recibir a los nuevos conversos a través del bautismo, que es la confirmación de que Jesús ha perdonado los pecados de la persona, del impenitente, del pecador común, que ahora conociendo a Jesús a través de las aguas del bautismo manifiesta su arrepentimiento y se bautiza en el nombre de Jesús. No existe un solo texto en toda la palabra de Dios que dé la más mínima idea de confesar los pecados a un hombre para que él sea el que los perdone. Sigamos viendo argumentos de la palabra de Dios o evidencia de la palabra de Dios. ¿Cómo lo entendió el apóstol Juan, que fue el que redactó las palabras de Jesús? ¿Cómo lo entendió Juan? Primera de Juan 1:9. ¿Cómo dice, mis apreciados amigos y hermanos? Primera de Juan 1:9. Vamos a leerlo. Si confesamos nuestros pecados, Él, con tilde en la E, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Será que se está refiriendo a Pedro? No, claro que no. Se está refiriendo a Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan no está diciendo si vamos y le confesamos los pecados a Pedro, Pedro que es fiel y Pedro que es justo. El pobre Pedro, que más bien tenía muchas debilidades, que fue salvo como somos salvos todos nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, no por una santidad impecable, sino por la gracia y misericordia de Dios que concede perdón en el nombre de Jesús. Y Juan, el discípulo que registró las palabras de Jesús, él dijo, si confesamos nuestros pecados. ¿A quién? A Jesús. No a él, no a Pablo, no a Pedro, no a Santiago. A Jesús, mis apreciados hermanos y amigos. Ahora, alguien podrá decir, pero hermano Arnovis, usted no se ha dado cuenta que en la Biblia sí hay un texto que nos lleva a que debemos confesarnos los pecados, que debemos confesarlos a los seres humanos. Es más, que debemos confesarnos unos a otros. Claro que sí, yo conozco ese texto, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice el apóstol Santiago. Wow, ay, hermano Arnois, pero mire, ahí está. Entonces sí se puede confesar los pecados los unos a los otros. ¿Es una orden de Jesús o es una orden del apóstol Santiago? Bueno, vamos a ver de qué está hablando Santiago. Tenemos que ver de qué está hablando Santiago. Santiago está hablando de Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. ¿Qué dice Santiago, Mateo 5, 23 y 24? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿ya? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. ¡Ah, qué maravilloso! Por tanto, si tú traes la ofrenda al altar, es decir, vienes a comunión con Dios, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja allí tu ofrenda y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Hermano Arnovis,
Entonces, eso es lo que quiere decir. Claro que sí, nosotros como seres humanos nos tenemos malos entendidos. Aún dentro de la iglesia de Cristo hay malos entendidos, hay incomprensiones. Incluso en los apóstoles las hubo. Podemos mencionar cuando Pablo y Bernabé llegaron a chocar tanto que tuvieron que separarse por un tiempo. Ya cuando Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro porque Pedro estaba un poco miedoso y estaba fallando, estaba allí simulando. Habían malos entendidos. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Santiago? Mire, primero para acercarnos a Dios debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Así que si Pedro ofendió a Juan, Pedro debe ir antes de ir con Jesús, debe ir con Juan para que Juan perdone la ofensa que Pedro le hizo. Y después que Pedro haya ido con Juan, sea que Juan le perdonó o sea que Juan no le perdonó, la cuestión es el deber que tiene Pedro. El deber que tiene Pedro es de ir a disculparse con Juan, ir a pedir perdón a Juan. Porque, ¿qué dice Jesús? Si no perdonareis las ofensas a vuestros hermanos o a vuestros semejantes o al prójimo, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Esas son las palabras de Jesús. Entonces, Santiago está diciendo aquí, en otras palabras, mira, tú quieres que tu oración sea una oración de verdad, una oración que el cielo la escuche, una oración donde tú te levantes transformado, te levantes perdonado. Primero toma en cuenta si algún hermano tiene algo contra ti y ven y te disculpa o ve y te disculpas con él. Y entonces ahora sí vas a ir ante Jesús. Ah, mis apreciados hermanos y amigos, la palabra de Dios jamás, en todas las escrituras, jamás vas a encontrar que Dios autoriza a alguien para perdonar pecados. Debo concluir de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, cuando existía la figura del sacerdote, que ese es otro tema, que en el Nuevo Testamento en la figura del sacerdote solamente es para Cristo Jesús, no es para nadie más. Pero ese es otro tema que no vamos a abordar ahora. Pero refiriéndome a la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento, ni aún allí el pecador iba a confesar los pecados con el sacerdote. El sacerdote representaba a Cristo. En eso podemos estar de acuerdo católicos, evangélicos y todas las líneas cristianas. El sacerdote en el Antiguo Testamento era un símbolo, una representación del ministerio de Cristo. Servía de mediador el sacerdote. Con todo y eso, ningún pecador fue jamás a confesar sus pecados al sacerdote. No hay un solo registro de eso en la palabra de Dios. Por el contrario, en Levíticos capítulo 4, encontramos cuando lo que Dios decía que se debía hacer cuando alguien cometía un pecado, fuera una persona común o incluso fuera un sacerdote. Debía ir con su ofrenda, fuera un cordero, fuera un ternero, fuera una cabra, debía ir, sí, debía ir al sacerdote, pero no a confesar los pecados al sacerdote. El pecador colocaba su mano sobre la cabeza del animal, simbólicamente transfiriendo sus pecados al cordero. Esa era la confesión del Antiguo Testamento. Y luego, con su propia mano, degollaba al cordero. Ni siquiera era el sacerdote el que lo degollaba, porque el símbolo perfecto es que son mis pecados los que matan a Jesús. Son mis pecados los que le son transferidos a Jesús, no al sacerdote. Ahora, el cordero era símbolo de Jesús, pero el sacerdote también. Con todo y eso que el sacerdote era símbolo de Jesús, los pecados, aunque fuera en forma simbólica, porque no era de manera real, era solamente simbólica, porque la sangre de los corderos, nos dice Hebreos,
no puede perdonar pecados. Nada. Pero aunque fuera de manera simbólica, la confesión era solamente sobre el Cordero. ¿Por qué? Porque era el Cordero el que derramaba su sangre. Es el Cordero el que murió por ti. Es el Cordero el que derramó su sangre en tu lugar. El sacerdote no. Pero ahora Jesús es Cordero y sacerdote. ¿Ya? Entonces, ahora le confesamos los pecados a Él, porque a la vez que es Cordero, es sacerdote. Entonces le confesamos los pecados y Él con su propia sangre ofrece la mediación. Quiera Dios añadir su santa bendición a este tema. Y quiero dar una declaración, hacer una declaración muy importante. Todo mi mayor interés con este tema es darle una luz al católico sincero, al católico devoto de corazón, no al católico que pone primero su iglesia por encima de Cristo, no, al que pone a Cristo por encima de su iglesia, al que quiere la verdad pura. Para ese católico, por amor a ese católico, he hecho este tema y haré algunos otros. Si el sacerdote, si le estás confesando los pecados al sacerdote, sepa que el sacerdote te está engañando, está usando un texto mal traducido a propósito para abusar de el desconocimiento, de tu desconocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga y deseo que ojalá este tema lo puedas compartir con toda persona que creas que le puede servir. También te invito a que te hagas miembro de este canal para que automáticamente te lleguen los mensajes. Tengo muchos mensajes que presentaré por la gracia de Dios para desvirtuar, para mostrar la errónea interpretación que están haciendo de las escrituras para sostener doctrinas que no existen en la palabra de Dios. Entonces suscríbase, ojalá, dale me gusta y también lo invito a hacer sus comentarios con altura, con respeto, con espíritu cristiano. Dios te bendiga.